¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mentefacto Creativo. Y hoy nos encontramos en un capítulo de gala. Vamos a seguir hablando sobre el aprendizaje con inteligencia artificial. Y hoy me acompaña una superestrella, rock estrella del espacio del aprendizaje, nuestra flamante coordinadora, además de los espacios educativos de educación a distancia en el programa de Ciencias de la Educación, en el doctorado. Y pues está a cargo ahorita de varias direcciones de tesis, mi compañera, colaboradora y amiga, San Juana Aguilera Rubalcaba. Bienvenida, muchísimas gracias por estar en este Mentefacto Locochón. Y pues a mí me gustaría que nos platicaras así en 2 minutos qué haces, a qué te dedicas y hoy por qué estamos aquí en este Mentefacto. Hola, ¿qué tal? No, pues muchas gracias, Mafer, por esa bonita presentación. Platicando un poquito de mí, a nivel de formación, a mí, por un lado, soy psicóloga, ¿no? Estudié la licenciatura en psicología, luego la maestría en investigaciones sociales y humanísticas y después realicé el doctorado en la UNAM en el área de análisis experimental de la conducta en psicología. A mí me encanta muchísimo la investigación, como ya lo estarán identificando, pero sobre todo aquella investigación que está centrada en aprendizaje. Me gustan mucho las temáticas de conducta agresiva, ¿no? Conducta antisocial y el estudio de toma de decisiones, sobre todo a nivel de grupo. Entonces, en ese quizá elemento, sobre todo del gusto por el aprendizaje, nos topamos con una herramienta que las dos consideramos altamente importante para explicar desde una postura teórica de cómo favorece y facilita el aprendizaje, ¿no? La inteligencia artificial pues viene con todo para tratar de llevarse la batuta de pronto en términos de cómo modelar correctamente el aprendizaje y su adquisición. Entonces, ese es el principal motivo por el que nos encontramos hoy reunidas aquí. Ya, y la verdad es que de fiesta, porque yo la disfruto y ella también, y la vamos a poner en nuestra pantalla, la vamos a sumar y nos vamos a poner aquí. Ahí está nuestra invitada favorita de hoy, que vamos a platicar. Yo, danme un par de minutos para mostrarles así de modo general qué hace este maravilloso iTutor Pro. Inteligencia artificial sumada como tutor para la ayuda de lo que es el espacio de aprendizaje. Y rápidamente en la descripción les describo y les platico que tiene dos vertientes. Una específicamente para cuando queremos hacer la revisión de los contenidos a partir de solo el título del tema que quiero repasar. Y otra, si nosotros ya tenemos algún documento donde queremos que nos extraigan preguntas y nos vaya orientando sobre lo que deberíamos aprender. Entonces, me voy a ir por la primera versión, un tema específico. Se abre un poco en el tema específico. Voy a utilizar pues lo que regularmente a mí me gusta mucho, que son los modelos de decisión, y nos pide primero que hagamos esa selección de un tema. Tú aquí puedes ponerle el que sea de tu preferencia, estadística, derecho civil, música, filosofía. Entonces, pues este es mis favoritos, modelos de decisión. También te va a pedir el idioma en el que tú quieres estar interactuando y es muy importante que aquí señalemos que sí vamos a querer que nos agregue una retroalimentación. Y en el idioma español, que es el que nos gusta más y es el que hacemos, pero tú puedes ver que ahí del chino, francés, alemán, el grado, como estamos trabajando en el área de licenciatura, maestría y doctorado, para nosotros en este momento funciona el nivel profesional. Y damos inicio. En la primera parte te va a dar una bienvenida a este asistente y nos propone la primera pregunta. ¿Qué es el modelo de decisión y para qué se utiliza en la toma de decisiones? Y por favor, proporciona un ejemplo si puedes. Yo por ahora voy a poner una respuesta corta y un poco equivocada para ver cuál es el resultado. Entonces, el modelo de decisión solamente voy a poner que es para orientar mi vida.
y ejercer mi libertad. Un poco mal. El ejemplo, pues no se lo puse, pero ya le mando la respuesta. Me adiciona esta bonita respuesta y me dice, tú es muy interesante, pero no es correcta del todo, no es precisa en lo que respecta a los modelos de decisión. Voy a leer que esta maravilla, porque me encanta cómo se estructura esta respuesta. El modelo de decisión es una herramienta que ayuda a las personas y organizaciones a elegir entre diferentes opciones basadas en ciertas condiciones. Se utilizan para analizar los pros y contras de cada alternativa para tomar la mejor decisión posible. Un ejemplo podría ser la forma en que una empresa decide entrelazar un nuevo producto y hacer una mejora a uno existente. Y luego va a generar más preguntas. En la versión de yo quiero de este tema revisar y tú veme haciendo las preguntas. En este sentido voy a hacer una pausa, voy a decir que ya no quiero más porque me voy a ir a estudiar. Voy a tener que estudiar porque no contesté muy bien, ya vi que tengo dificultades. Y nos vamos a observar que nos hace una pequeña tablita de cuál fue la pregunta que me hizo, cuál fue la respuesta que yo di y ya me hace un histórico de si yo voy a estudiar sobre este mismo tema, todas las preguntas que me ha hecho con sus respuestas. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona cuando le damos un contenido. Nosotros en este momento vamos a seleccionar nuestro reglamento de uso de inteligencia artificial que vamos a utilizar pues para que nos haga algunas preguntas. Y ya que lo tenemos, también va a ser en el idioma español y el nivel profesional. Y también te invito a revisar cuáles son las preguntas que nos hace, qué es la inteligencia artificial y cómo se utiliza en el contexto educativo. Técnicamente nosotros ya leímos el reglamento, se supone, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Yo le voy a poner que es un programa, es un programa que piensa por sí solo y nos hace preguntas para estudiar. Bastante alejado de lo que debe ser una respuesta, digamos que profesional, lógica, y después de haber contestado. Y pues también me da en esta retroalimentación que mi respuesta suena interesante, pero no es del todo precisa. Y me da la definición de inteligencia artificial porque no simplemente piensa por sí solo, sino que se refiere a tecnologías que pueden realizar tareas que normalmente requiere la inteligencia humana, como analizar datos, buscar información, generar contenido, y en el contexto educativo, la inteligencia artificial se utiliza para personalizar el aprendizaje, proporcionar tutoría automatizada y mejorar la evaluación y retroalimentación, entre otras cosas. Y bueno, pues me pone otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la inteligencia artificial en la educación a distancia? Y así nos podemos sentar toda una tarde de estudio. Ya le puse hasta ahí con este par de ejemplos, en el sentido que puedes tener esas dos versiones propuestas para sentarte a estudiar con esta herramienta y generar esos flashcards que nos permite saber qué me preguntó, qué respondí y cuál sería la respuesta correcta de acuerdo al paquete iTutor. Y bueno, pues esta es nuestra herramienta y en ese sentido, pues ahora vamos a escuchar en voz de la doctora San Juan Aguilera, que por supuesto, pues ya nos comentó que es experta en estas cuestiones del aprendizaje, para que nos platique, pues ella, qué observa de esta herramienta en particular. Adelante. Muy bien. Uno de los puntos más importantes cuando nosotros hablamos de aprendizaje es cómo hacemos para que aquel aprendizaje que se ha logrado adquirir logre ser evidente para el alumno.
un tipo de cuestionario como el que presenta este tipo de herramientas permite que el alumno pueda confrontar el conocimiento con una retroalimentación inmediata. Es un punto clave porque a nivel conductual uno de los elementos que más favorece el que nosotros podamos mandar información de corto o mediano plazo a largo plazo es el resultado que se logra obtener de la adquisición. En ese sentido, un reforzamiento lo más inmediato posible favorece a que, digamos que de alguna manera el alumno sepa que tiene palomita, que ese conocimiento es sólido, está bien establecido y por lo tanto, ¿no? Esa parte en la cual logra obtener, insisto, el reforzamiento, este elemento agradable, esta, digamos que como guía, ¿no? La palabra. Sí, esta guía y sobre todo la certeza de que está adquiriendo correctamente el aprendizaje es fundamental. A nivel de adquisición conductual, pues es uno de los puntos clave. La otra es que una de las principales barreras a las que nos enfrentamos cuando estamos obteniendo un aprendizaje, sobre todo cuando se trata de un aprendizaje de pronto teórico, tiene que ver con que la retroalimentación que recibimos puede ser negativa, ¿no? Cuando nosotros damos una respuesta muy contundente, una retroalimentación muy concreta como la respuesta es incorrecta, no va por ahí, mal, ¿no? Erróneo. Sí. Nosotros tenemos ya. En ese sentido, una de las cosas que observamos en esta herramienta es que trata de minimizar ese impacto negativo para que entonces a la hora de que produce la respuesta correcta y le permite al alumno acercarse a esta, ¿no? No exista ninguna barrera. Entonces, que le diga, ay, tu respuesta es muy interesante, ¿no? En lugar de que le diga que está mal. Bueno, es interesante y se complementa de esta manera o requiere incluir estos otros elementos, va más por esta vía, ayuda a que entonces pueda hacerse esa corrección, insisto, y el alumno nuevamente sea sensible a mantener esa información a corto o mediano plazo, el hecho de que siga siendo muy inmediata la retroalimentación, porque a veces enviamos una tarea y tenemos que esperar 3, 4, 5, 10, 15 días, y todas las dudas que nos surgieron y todos esos elementos que decíamos, híjole, que no estoy muy seguro de si esta parte la entendí o no, pues para cuando llega la retroalimentación 3, 4 días después, ya ni te acuerdas cuáles eran las partes que considerabas más sólidas, cuáles eran los elementos que de pronto sentías más flojos. Y aquí la herramienta nos permite ese proceso de inmediatez que nos ayuda a que, insisto, incluso hasta a nivel neuronal, que nosotros podamos ir identificando cuáles son los puntos fuertes, ¿no? Que hay que mantener y cuáles no. Pues es fabuloso, es fenomenal. Cubre todos los criterios de etiqueta, que de pronto nosotros como humanos entrenarnos resulta complicado, ¿no? Casi siempre entre efectos de fatiga, entre el hecho de pronto sentir que hagan muchas respuestas o que a todos le estamos diciendo lo mismo en una retroalimentación cuando la falla se presenta sobre el mismo concepto o sobre la misma relación de elementos teóricos, pues resulta un poco agotador. Entonces, esta herramienta ayuda mucho en ese sentido. Fíjate que a mí realmente de las primeras veces que tuve contacto con ella, lo que no puedo evitar y seguirme maravillando es realmente la forma en que estructura en el idioma, ¿no? Si, como lo platicábamos en un momento, pareciera que ahora estas herramientas conocen mejor el lenguaje y ellos sí organizan, completa la idea con sujeto, verbo y complemento y además, como tú bien lo señalas, con cierta formalidad, evitando hacernos sentir mal por la forma en que estamos respondiendo y se vuelve pues como esa alianza cómoda de entender muy, muy claramente una respuesta bien estructurada, pero además con esa sensibilidad de no atropellarme sobre mi desconocimiento, pongámoslo así, o de felicitarme si de plano contesté muy bien. Y a mí me ha gustado mucho practicar respondiendo mal para ver qué tal responde, o sea, para ver si yo también puedo aprender una versión más dócil, más, más light, de poder generar una retroalimentación cuando tenemos una respuesta incorrecta. Sí, me acuerdo mucho que cuando yo inicié con todo el uso de las reglas de etiqueta y la retroalimentación formativa,
que decían, no, tú tienes que iniciar, ¿no? Como en este efecto de primero resaltar las cosas buenas. Yo decía, pero es bien complicado porque si no hay una buena ortografía, si la respuesta del alumno la entendió por otra vía, ¿no? Si de plano se equivocó de concepto y yo le ponía paciencia y él entendió complacencia o pasión, ¿no? Que en la lectura rápida de pronto llega a ocurrir, y pues la respuesta es completamente ajena a uno que dice, porque con, ¿no? Que de pronto dicen, si nos toca un niño que no es muy bonito, le puedes decir, qué bonita tu, ¿no? Qué bonita tu ropita. Pero con una respuesta completamente ajena, resulta muy difícil, y como tú lo dices, también como docente, tener estos modelos, cuando vamos aprendiendo, tener un modelo para imitar, un ejemplo desde el cual partir, pues facilita también mucho la labor de retroalimentación. Sí, mira, déjame, ahora la vamos a guardar, para estar tú y yo en este Coffee Talk. Casi parece Coffee Talk. ¿Por qué creo? Tú sabes que yo soy una convencida del uso de la inteligencia artificial y a veces ya está, todo el mundo en la oficina me conoce como Mafería, pero sí estoy convencida de que en la medida de que nos vayamos apropiando de la tecnología, y es parte de mi misión de trabajo docente, que nos vayamos apropiando de tecnología para que fluyamos con ella. Yo he escuchado varios de los colegas que pues resaltan el riesgo del uso de la inteligencia artificial. Yo creo que el uso desmedido siempre es un riesgo de cualquier cosa, pero cuando tú en esa apropiación conoces el potencial, también puedes descubrir una muy buena aplicación, una regulación ética y responsable, que es lo que es nuestro propósito, y cómo sacarle el mejor provecho para recomendársela a nuestros estudiantes. Y aquí en esta herramienta, pues yo descubro que tanto para el aprendizaje del conocimiento como para el aprendizaje de la comunicación nos puede apoyar dentro de la academia. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que es un asunto de ir integrando de manera consciente y ética la inteligencia artificial. Coincido en que a veces hay quien lo usa para sustituir, y es ahí donde caemos en el error, porque a fin de cuentas a quien se califica no es a la inteligencia artificial, no estamos calificando si el alumno utilizó correctamente los códigos para crear una tarea o hacer una búsqueda adecuada o generar un ensayo de una extensión adecuada de un documento en particular. Estamos evaluando la apropiación de ese conocimiento. Entonces, si lo utilizamos para potencializar esa apropiación, fabuloso. Sí, como un mediador, como un complemento, yo estoy también muy a favor. Yo creo que, como dices, el riesgo de pronto es en caer en los extremos. Pasa como con todo, no todo en exceso es malo, pero si logramos un punto intermedio, yo creo que se facilita la labor del docente y la posibilidad de aprendizaje del alumno se vuelve exponencialmente alta. Porque a diferencia de buscarte 25,000 artículos para aprender sobre un tema, esta aplicación, por ejemplo, te permitiría juntar toda esa información o evaluarte sobre una temática en particular. Pienso en una materia en específico, si yo digo, pues estoy tomando una materia de ética, bueno, venga, vamos a intentar hacer preguntas sobre ética basada en las 4 lecturas que revisamos a lo largo del último mes, y entonces te ayuda a dar precisión, te ayuda a confrontar ese conocimiento de manera inmediata. Pero si lo hacemos para sustituir, insisto, para obtener las respuestas de un cuestionario, para hacer la tarea por ti, pues no hay nada de adquisición en eso. Sí, fíjate que a mí lo que me gustó, y ahorita tocaste un punto que quiero retomar. Hay unas herramientas que tú le pides que te haga las preguntas del documento. O sea, como yo te doy el documento, tú lo lees y ahora pues yo te voy preguntando y tú me respondes de ese documento para yo sacar mi tarea. Esas herramientas me parece que juegan ese papel diabólico de resolverte la tarea. Esta, en la versión contraria, no te permite más que sentarte en el banquillo a ser cuestionado para ver si es cierto que tienes el conocimiento. Y creo que esa es como la ventaja que yo le veo sobre otras de las herramientas, porque a final de cuentas, pues lo decíamos, ¿no? Lo importante es
el aprendizaje. Más allá de hacer la tarea que tenemos que entregar el domingo, aprender sobre un tema y retarse a uno mismo para saber cuánto realmente sé de este tema, también puede ser muy interesante cuando lo ves a manera de juego. Sí. Y como con esa emoción, ¿no? De cada que logres, ahorita nosotros, como lo señalaste, las preguntas fueron respondidas tratando de hablar de algo que pudiera estar relacionado con la temática, pero que evidentemente era erróneo o muy parcialmente alejado. Sin embargo, si fueran las respuestas más precisas, si se buscara ese objetivo de atender a la pregunta con la precisión que incluye incluso el ejemplo, y la plataforma te dice, muy bien, logrado, a uno, ¿no? Siente la palomita de, sí, lo sé, lo manejo, ¿no? Lo tengo claro. Y esa emoción que se logra como cuando respondes una pregunta correcta en la clase y el profesor te dice, maravilloso, perfecto, justo eso es. Se emociona uno. Entonces puede estar uno ahí todo emocionado porque volvemos a experimentar la adrenalina del éxito, ¿no? La adrenalina de la confirmación de los conocimientos existentes, ¿no? Y ya nos ponemos nosotros, pienso en que funge el mismo efecto que se produce cuando haces algo bien en el kinder y la maestra te pone tu estrellita en la frente. Sí. ¿Qué va? Una pregunta que a mí me gustaría planteártela a ti y en general a la mayoría de nuestros colaboradores, y es, ¿cómo visualizas nuestro trabajo de académicos en un par de años ya con la inteligencia artificial? Haciendo un paréntesis que hoy es 29 de agosto, donde todo el mundo trae el meme de que se inició en Skynet en la película de Terminator, la liberación de la IA, y ahí empezó todo este movimiento antihumanos con la inteligencia artificial. Bueno, pero cerrando el paréntesis, ¿cómo visualizas el trabajo de la academia en un par de años en este maravilloso mundo de inteligencia artificial a disposición libre y abierta? Yo creo que tiene muchísimo potencial. Creo que tendremos que empezar a entrenar a los estudiantes para utilizarlo de forma ética y que se vuelva un medio que permita, insisto, una adquisición más rápida de conocimientos, mucho más pulcra, más centrada incluso en el aprendizaje, ¿no? Autodirigido de alguna manera, porque la mediación por parte del docente va a empezar a reducirse, pero va a ocurrir lo mismo que lo que ocurrió cuando entró la máquina de escribir, que pasamos de escribir a mano y hacer 4 hojas o 10 hojas en un día, ¿no? Ahora poder hacer 100 en un día con la máquina de escribir, ¿no? Esas grandes tareas que nos llevó a tocar a varios. Y después con la computadora, que ahora ya con los medios de dictado, pues escribes una cantidad abrumadora en poco tiempo, ¿no? Nos vamos acostumbrando a hablar hasta de forma muy, muy formal, vale la redundancia, para que nuestro dictado quede muy bien desde un principio, nada más le ponemos las comitas, los acentos, y algunas incluso ya lo van trayendo, ¿no? Conforme vas haciendo la pausa, y una oración, sujeto, verbo, predicado, identifica si hay coma, punto, signo de admiración, de interrogación. Entonces, vamos a ir avanzando y yo creo que eso es una cosa maravillosa porque lo que ha permitido que la ciencia siga progresando de esta manera tan abrumadoramente rápida tiene que ver con que las nuevas generaciones tienen ese conocimiento con mayor disponibilidad, con ¿no? Un par de clics te llevan a casi cualquier conocimiento. Lo que creo que también va a empezar a surgir son medios que regulen, porque igual que se van a esparcir algunas herramientas que son muy útiles para el aprendizaje, no faltará quien, ¿no? Genere herramientas que, como dices, traten de sustituirlos, traten de generar las tareas y que tú pongas un tema y automáticamente hagan todo. Y aquí el punto clave va a ser que el alumno, ¿no? El docente que utilice este medio o quien, cualquier persona que lo esté utilizando pueda tener certeza de que el contenido que está produciéndose es el correcto. Entonces sí tiene que haber una revisión, sí tiene que haber un nivel de apropiación importante y no solamente sustituir, porque te imaginas presentar un examen en una clase y que traiga algún error de ortografía, alguna fecha incorrecta, algún dato tomado de alguna revista amarillista, un periódico inapropiado, ¿no? Con datos falsos, pues va a ser un lío. Entonces, aquí el experto seguirá teniendo que
que hacer esa revisión adicional y complementarla y apoyarse de. Claro. Fíjate que yo sumaría que le estamos apostando a que la inteligencia artificial con todo ese conocimiento de repente lo sabe todo y se nos olvida un poco que en el sesgo que viene ya programado, que de repente hay información que sí se la ha inventado, la verdad, como para responder y no quedarse sin decir nada. Si no tienes el conocimiento y no profundizas o no sigues investigando, sí puedes caer en esa trampa de creerle que esa información es correcta. Y hay ahorita algunas herramientas que no solamente puedes caer en el pecado de no tener la información bien, sino como fue generado por ellos, la humanizan por ponerle las comitas, la escriben un poco más chafa, pasan varios filtros, y ya humanizadas se atreven a entregar la tarea como propia. Y yo pienso que ese sería uno de los retos mayores dentro de la academia, a cómo ir haciendo ese trabajo en los alumnos y en la propia academia, de que no nos quedemos solo con las versiones que crea la inteligencia artificial y que no generemos el contenido para simular que lo escribimos nosotros. O sea, realmente sí escribámoslo nosotros, vaya. Ese es el punto, ¿no? No simulemos que se lo escribieron, para que pase la calificación con el profe. Seguiremos trabajando en esa misión que es, nuestro propósito es que los alumnos aprendan, aprendan, pero hacer tareas para tener una calificación, pues no es el mejor medio porque la inteligencia artificial va a hacer todas las tareas. No, sí, y sobre todo, como bien lo dices, ¿no? Se puede quedar a un nivel de lo que ya existe, pero es necesario seguir produciendo, seguir innovando, porque a fin de cuentas las tareas que se llegarán a realizar por parte del estudiante el día de mañana, ya en el ámbito laboral, ya en la vida personal, ya en la toma de decisiones, pues no pueden realizarse por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te va a decir cómo llenar una base de datos, cómo hacer los análisis para un punto específico, cómo de pronto utilizarlos para el ejercicio diario, ¿no? Puede ser un apoyo, sí, pero no es un apoyo que tome las decisiones, no lo sustituye, y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Pues a mí me encanta ese, como en resumen, para este mentefacto de análisis de esta herramienta, y acabas de dar esa conclusión mágica, ¿no? O sea, me parece que lo más importante en el aprendizaje es lo que vamos a hacer con él en nuestra vida, en la toma de decisiones, y pues no le deleguemos a la inteligencia artificial nuestro rumbo. Sí, no. Si no, Skynet sí, hoy se empezó. Doctora y amiga, nos podríamos pasar horas hablando de inteligencia artificial, aprendizaje y esto que nos emociona y nos encanta. Sin embargo, pues bueno, ya vamos llegando al final de este bonito episodio y capítulo. Recordarles a todos quienes nos ven que en la parte de la descripción quedará el enlace para que puedan hacer también su experimental y uso de esta herramienta. Síganos haciendo comentarios, si ya la utilizaron, cómo vieron ese resultado, si la recomendarían, y si quieren sumarse a estas pláticas de académicos descubriendo inteligencia artificial y cómo sumarnos, por favor, también mándenos un comentario. Doctora San Juana Aguilera, verdaderamente siempre es un placer escucharte y conversar contigo. Es un privilegio en este capítulo que estés aquí platicándonos de algo que te encanta y que has estudiado durante tantos años. Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación y por brindar este espacio, ¿no? Yo creo que siempre esos puntos de reflexión, esos puntos en los cuales cuadramos intereses desde dos perspectivas distintas o complementarias, que es lo más importante, siempre es bienvenido y se disfruta mucho. Yo creo que eso se transmite y espero que tanto el interés por la plataforma como el entender el por qué funciona, el por qué es adecuada
pues es perfecto. Muchísimas gracias y en breve nos vemos en el siguiente capítulo. Nos despedimos, les deseamos buenos días, buenas tardes o buenas noches y nos vemos pronto. Adiós.